La vida de los colombianos de fin de este siglo ha estado de una u otra manera marcada por la extradición. Este instrumento del derecho ha existido en la legislación colombiana desde hace más de 100 años, pero solo en los 80, cuando la extradición se ligó al narcotráfico, se volvió fuente de conflicto. A partir de la firma en 1979 del Tratado de Extradición con los Estados Unidos y de su aplicación a raíz del asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla, este tema se convirtió en una de las principales fuentes de perturbación de Colombia. El terrorismo desatado por los traficantes para evitar su aplicación ha arrastrado al país no solo a los más profundos abismos de violencia y de terrorismo, sino también a dramáticos traumatismos políticos y agudas crisis institucionales. La historia de Colombia de los últimos 20 años del siglo XX no se va a poder escribir sin hablar de la extradición de nacionales para ser juzgados en otro país. Cuando menos de 50 colombianos han sido extraditados en los últimos 20 años, miles de colombianos han perdido su vida en este conflicto y millones de compatriotas han sufrido como producto de esta confrontación. 3 veces se han caído los instrumentos que han permitido aplicar la extradición, 2 veces se han restablecido, y en 1991 la Constituyente prohibió en la Constitución la extradición de colombianos. Hoy, 6 años después, el debate revive. Muchos colombianos, dirigentes políticos, empresariales y gremiales, gobiernos extranjeros han pedido a Colombia que restablezca la extradición como un instrumento de la política exterior colombiana. El gobierno norteamericano ha dejado sentir su interés en este tema y en la práctica ha condicionado la normalización de las relaciones entre los dos países al restablecimiento de la extradición. Trabajaremos arduamente para asegurarnos de que las leyes y tratados entre los dos países sean aplicados apropiadamente. De esta forma, la Procuradora de Justicia se refirió al tema de la extradición esta mañana. Para Washington, el tratado vigente tiene mayor validez que la reforma constitucional de 1991. Bajo estos lineamientos, la administración Clinton considera que los narcotraficantes colombianos deben pagar sus delitos en las cárceles estadounidenses. I think it is our position that the treaty between our country and Colombia still applies and that would permit extradition. Nuestra posición respecto al tratado con Colombia es que está vigente y permite la extradición. A la pregunta de las posibles reacciones estadounidenses de la negativa de Colombia a reactivar la extradición, la funcionaria expresó: We will reach that point when we get there. Trataremos este punto cuando se presente esta situación. Yo pienso que el gobierno de los Estados Unidos insiste en el tema de la extradición por la elemental razón de que los delitos que han cometido muchos de los nacionales colombianos han tenido su culminación en territorio americano y ellos no renuncian a la facultad que tienen de efectuar ese juzgamiento, entre otras razones adicionales porque estas personas no se han presentado allá a juicio y como allá esos delitos no han prescrito, porque estas personas no pueden ser juzgadas en ausencia de acuerdo al régimen americano, pues entonces insisten de manera perentoria en el trámite de extradición. Pero adicionalmente porque ello deriva de convenciones multilaterales que han establecido como un instrumento obligatorio de aplicación el de la extradición precisamente. Para el efecto, la Convención de Viena de 1988 sobre estupefacientes. La extradición es un instrumento del derecho internacional que tiene siglos de vida entre naciones independientes. En Colombia, esta herramienta tiene más de 100 años de vida legal. La extradición es un instrumento típico de derecho internacional. Es un instrumento de cooperación judicial internacional que está orientado a impedir la impunidad. Y opera de la siguiente manera, muy sencillamente explicado. Cuando un Estado requiere a una persona que ha cometido un delito en ese Estado y esa persona se refugia en otro Estado, en el Estado B, el Estado A le pide al Estado B que le entregue a esa persona para ser juzgado allá donde cometió el delito. Precisamente hay tres formas de definir la extradición o de materializar los instrumentos de la extradición. O se hace por la vía administrativa y es el Ejecutivo el que decide entregar a la persona, o se hace por la vía judicial y es la rama judicial la que entrega a la persona al Estado requirente, o un sistema mixto donde intervienen tanto la rama ejecutiva como la rama judicial. En Colombia opera justamente ese sistema mixto porque intervienen la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia. Pero ciertamente es un instrumento muy antiguo
En Colombia tal vez el primer tratado de extradición data de 1888, no es algo novedoso, es un instrumento que está orientado a permitir que la cooperación judicial funcione, sobre todo en aquellos eventos en los cuales una persona pretende refugiarse en un estado y ha cometido delito en otro. Para evitar la impunidad que esa situación generaría, es que opera este instrumento de la extradición. La extradición es un instrumento del derecho internacional, pero en Colombia el debate sobre la extradición no ha sido un debate jurídico o político normal y civilizado. La extradición ha sido el centro de una verdadera guerra. La guerra provocada por los traficantes para evitar que el Estado les aplique este instrumento del derecho, y también ha sido utilizada la extradición por parte del Estado como una verdadera arma de guerra para combatir el narcotráfico. ¿Cómo fue el debate público en esa época sobre la aprobación de este tratado de extradición? Ese tratado de extradición, que fue negociado en Washington por el embajador de Colombia de la época, que era Virgilio Barco, y los funcionarios de la Casa Blanca, tuvo una discusión bastante breve, no se prolongó, se firmó rápidamente y la opinión pública difícilmente se enteró de su contenido, pasó sin traumatismos. Y asimismo, dentro del Senado y la Cámara, el debate fue mínimo, no tuvo mayor trascendencia y pasó. Desde sus inicios, el tratado de extradición con los Estados Unidos fue blanco de la acción de los narcos. Trataron de tumbarlo o de evitar que les fuera aplicado por todos los medios a su alcance. Para ello utilizaron tres estrategias, distintas pero complementarias. La primera fue la estrategia política, buscar que voces diversas se expresaran en contra de la aplicación del tratado de extradición. La segunda fue la vía jurídica, que buscaba a través de demandas que algún órgano judicial declarara inaplicable este tratado. La tercera fue la vía que cambió la sociedad colombiana en estos años. Fue la vía del terrorismo y de la intimidación, con la cual buscaban asesinar a quienes se manifestaran en favor de la extradición o acallar a quienes manifestaran alguna favorabilidad por este instrumento. La primera, la vía política, consistía en atacar la extradición por ser una herramienta odiosa y violatoria de la soberanía. Trataban de sensibilizar a la opinión pública y lograr adeptos. Los carteles organizaron reuniones, pagaron avisos en prensa y activamente impulsaron el debate contra la extradición. Además, los jefes de la mafia públicamente y sin tapujos atacaban este tratado. La segunda estrategia que utilizaron fue la jurídica. Se trataba de demandar el tratado, de a través de los mejores abogados que pudieron contratar, escudriñar los códigos, las leyes y la Constitución misma para evitar que este tratado les fuera aplicado. La tercera vía fue la que cambió el país, fue la violencia y el terrorismo, fue el uso indiscriminado del asesinato y del atentado para acallar a quienes se manifestaran en favor de aplicar la extradición. Edgardo González Vidales, un joven abogado, defendió con vehemencia este tratado en un programa de televisión. A los pocos días fue asesinado. Fue el primer colombiano que perdió su vida por defender públicamente la necesidad de tener un país libre de mafias. De ahí siguió una cadena de violencia que se escaló hasta niveles cada vez más aterradores. La bondad o la inconveniencia de la extradición como mecanismo del derecho se fue perdiendo en medio de los atentados. Muchos colombianos honestos, colombianos que nunca tuvieron nada que ver con el narcotráfico, por principio estaban en contra de la extradición, por considerar que violaba la soberanía, que era una medida que afectaba la independencia de la justicia colombiana. Pero estas voces se acallaron en medio del terrorismo y prefirieron no elevar su voz para defender una medida, puesto que el terrorismo había copado todo ese espacio. El terrorismo, a la vez, le mostró a muchos colombianos que la extradición, por ser una herramienta temida y combatida por los narcotraficantes, podría ser también una herramienta útil y eficaz para combatirlos. La violencia fue escalando, fue llegando a niveles cada vez más altos de la sociedad y del Estado colombiano. A las 7:30 de la noche del 30 de abril del 84, un pistolero a bordo de una motocicleta roja tiró del gatillo de una ametralladora Ingram y asesinó al ministro de Justicia, Rodrigo Lara. Colombia tuvo muy pocas dudas sobre los autores intelectuales del golpe y de una vez desaparecieron las objeciones contra la puesta en vigor del tratado de extradición. Lara había ingresado al gobierno de Belisario Betancur en representación del movimiento liderado por Luis Carlos Galán.
Como ministro de Justicia, había iniciado una recia campaña en contra del narcotráfico. Había denunciado públicamente a sus jefes más connotados, había dirigido y orientado operaciones contra laboratorios y pistas utilizadas para este propósito, y había denunciado ante la sociedad la complicidad que se había tenido para con los narcotraficantes y los dineros sucios y la infiltración de estos en varias actividades de la vida colombiana. Marzo de 1984. La policía encontró el laboratorio de Tranquilandia en los Llanos Orientales, el más grande en la historia de la coca. Producía 7.000 libras de cocaína al mes. Una patrulla de helicópteros comandada por el coronel Jaime Ramírez, quien fue asesinado posteriormente, arrestó allí más de 40 personas y arrojó al río casi 14 toneladas de coca. Las aguas del río Yarí se volvieron blancas. En esa operación las autoridades obtuvieron una nueva certeza sobre la conexión de narcotraficantes y guerrilleros de las FARC. La DEA mostró uniformes de las FARC, el grupo presumiblemente encargado de la seguridad de los laboratorios. Más tarde se conoció que los narcotraficantes pagaban impuesto a las guerrillas. El ministro Rodrigo Lara, en sensacionales sesiones del Congreso, dejó al descubierto la penetración del cartel en todas partes, especialmente en la política y en el deporte. Escobar contraatacó y promovió el escándalo del $1.000.000 entregado a Lara. El ministro admitió la transacción y explicó que se trataba del pago de una deuda de negocios. Un congresista de Antioquia citó al Congreso al ministro Lara Bonilla para un debate sobre la financiación de su campaña. Allí mostró un cheque girado por el traficante Evaristo Porras al propio Lara. El ministro se defendió y logró el respaldo del Congreso y del presidente, quienes vieron en la maniobra una trampa contra un honesto político. Lara continuó en su cargo y arreció su campaña contra la mafia. Pero más que la maniobra montada contra Lara Bonilla, lo que asombró a los colombianos fue ver en este episodio una clara intención de los carteles por tumbar al ministro de Justicia. Se hicieron presentes en la sesión de la Cámara varios jefes del narcotráfico. Pablo Escobar en ese entonces era representante de la Cámara. También estuvo presente Carlos Leder en las barras, rodeado por varios de sus secuaces. Era una muestra del interés que tenían en el debate. De esa manera la mafia no ocultó su interés por desestabilizar al jefe de la cartera de justicia. Trata de una escalada del narcotráfico que hoy busca la salida de un ministro del gabinete porque lo considera incómodo para sus aviesos fines, para luego continuar con otras personalidades del país con el propósito de derrumbar moralmente a la nación. En medio de una conmovida multitud que acompañó el entierro de Lara Bonilla en su ciudad natal Neiva, el presidente Belisario Betancur anunció que utilizaría la extradición sin vacilar para combatir las mafias que habían asesinado a su ministro. Colombia entregará a los delincuentes solicitados por la Comisión de Delitos en otros países. Colombia entregará a los delincuentes solicitados por la Comisión de Delitos en otros países para que se les castigue de manera ejemplar en esta operación universal contra un ataque también universal. A partir de esta declaración, se extraditaron 8 colombianos a los Estados Unidos durante el gobierno de Belisario Betancur. Los traficantes habían argumentado siempre que la violencia que ellos ejercían y el terrorismo era una respuesta a la extradición, que ellos estaban reaccionando ante esta medida. Pero la verdad era la contraria. La extradición desde 1979, en que se firmó el tratado con los Estados Unidos, no se había aplicado absolutamente a ningún colombiano hasta que se asesinó al ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. La extradición siempre se trataba
a través de las normas de los códigos penal, de procedimiento penal y de los tratados públicos. La única limitación que existía y que existe aún era la de que no se podía conceder la extradición de delincuentes políticos. Entonces, cuando se hacía una solicitud de extradición, por ejemplo, un colombiano, por parte de un gobierno extranjero, en el caso de los Estados Unidos, por parte de los Estados Unidos, el gobierno reunía la documentación a través de la Cancillería, el Ministerio de Justicia, lo pasaba a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia emitía un concepto que, si era negativo, obligaba al gobierno, y si era afirmativo, dejaba de todas maneras al gobierno la discreción de conceder o no conceder la extradición. Pero no era un tema que se regulara en la Constitución Nacional. El tratado traía una serie de regulaciones relativos a la naturaleza del delito, relativos a las penas y a las normas mismas que se puedan aplicar sobre bienes, por ejemplo, del extraditado, pero fundamentalmente se regulaban por normas del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal. No era un tema constitucional. Era evidente para los años 80 la precariedad del sistema de justicia colombiano. Ni la justicia ni los organismos de investigación del Estado tenían en sus archivos datos que sirvieran para adelantar procesos contra los jefes del narcotráfico. Estos eran conocidos por todos, sus fotos eran publicadas, la gente sabía de sus actividades delictivas, pero no había ningún proceso en su contra que se estuviera adelantando en la justicia. Podían desplegar tranquilamente entonces sus actividades, podían desplegar sus riquezas, podían dirigir equipos de fútbol, podían aspirar a la política. Que existe un libro verde, el cual el Latino Nacional escribió antes de salir a cualquier plaza. En este libro verde están condensadas los pensamientos, la filosofía, la ideología, la proyección, las fórmulas del movimiento cívico latino nacional que nació aquí en el Quindío, y es escrito por mí personalmente. En realidad, el único riesgo que tenían en los años 80 los jefes del narcotráfico era el ser extraditados. Estas imágenes afectaron a muchos colombianos y fueron aprovechadas sin duda por los narcotraficantes para volcar en su favor un tema que no afectaba a más de unos cientos de colombianos en un problema de alcance nacional. Fueron extraditados 8 colombianos durante el gobierno Betancur. Ningún verdadero capo había sido capturado ni extraditado, pero los jefes de los carteles sí estaban solicitados por el gobierno de Estados Unidos. Para 1985 y 1986, prácticamente todos los jefes del narcotráfico estaban solicitados en extradición por parte de los Estados Unidos. Esto los había forzado a mantener ciertas formas de semiclandestinidad, aunque en ocasiones mostraban su extravagante modo de vida en pueblos y ciudades. Las imágenes de los colombianos extraditados eran un poderoso vehículo para impactar la opinión colombiana, y también lo eran decisiones tomadas por jueces y fiscales norteamericanos respecto a colombianos extraditados a ese país. En no pocas ocasiones le aplicaban a colombianos penas extrambóticas de acuerdo al Código Penal colombiano o los condenaban a delitos que no lo eran en Colombia, violando así las disposiciones del Tratado de Extradición y las disposiciones también de la Constitución colombiana. En noviembre de 1986 hace aparición en Colombia, en el confuso panorama de violencia de nuestro país, un nuevo grupo armado. Después de dinamitar la estatua del exministro Rodrigo Lara Bonilla, situada en Bogotá, en la calle 127, se reivindica el hecho un nuevo grupo desconocido en ese entonces para los colombianos. Habían aparecido los extraditables. En un comunicado que dejaron en ese sitio, con fecha 6 de noviembre, pedían poner fin a la extradición de nacionales en nombre de los derechos de familia y de soberanía nacional. Este propósito es definitivo e indiscutible y debe ser garantizado jurídicamente. Concluían que prometemos solemnemente ante la Iglesia Católica
y el pueblo colombiano que, prohibiéndose la extradición de nacionales, suspenderemos de manera inmediata nuestras acciones unilaterales contra los extraditores. Como para no dejar dudas sobre su determinación, en una de sus primeras manifestaciones públicas reivindicaron el asesinato del magistrado Hernando Vaquero Borda, ocurrido 5 meses atrás, el 31 de julio de 1986. La aparición de este comunicado marcó una nueva etapa en la vida colombiana. La verdadera guerra por la extradición había comenzado. Buenas noches.